2 minutos y medio para las 8:30 de la mañana. Están viendo ustedes ya directamente una multitud de alumnos que los recibimos con una enorme alegría en el estudio de Cadena 9. Son alumnos de 6º año de la escuela número 1, que está aquí al lado del estudio de Cadena 9. Por ello están llevando adelante un trabajo importante de narración, práctico, tiene mucho suspenso, les digo, y conjuntamente con ellos los vamos a ir presentando. Bueno, nos están acompañando dos docentes. ¿Quién las va a ir presentando? Perdón. Hola, buen día. ¿Se llaman? Lucía. Hola, buenos días. Mi nombre es Liliana. Bien. ¿Y cómo es la temática del trabajo? Bueno, ellos trabajaron durante el último trimestre un proyecto sobre cuentos de terror, donde leían varios libros de terror, ¿sí? Siempre haciendo hincapié en las características del género. No sé si querés contarlo. Ellos habían traído algo para Bien, contar. adelante. Bueno, nosotros le vamos a leer lo que estuvimos trabajando. Durante el último trimestre estuvimos trabajando con cuentos de terror. Leímos varias obras como por ejemplo Manos, El gato negro, El cuento de los angelitos, La mecedora del fantasma, el manga y Con su grandísima hambre. También realizamos varias producciones escritas, donde tuvimos que crear un cuento de terror haciendo hincapié en las características del género. Por ejemplo, el ambiente oscuro, frío, durante una tormenta, un cementerio, etc. Bien, adelante entonces. Descripción minuciosa de sensaciones y lugares escalofriantes, personajes imaginarios, extraños, aterradores. Final o desenlace, resolución incompleta, el lector debe inventar el final, etc. Por tal motivo, queremos leerles un cuento de Elsa Bornemann llamado Cuento de los Angelitos. Cuento de los Angelitos de Elsa Bornemann. Hacía pocos meses que el matrimonio formado por Cora y Eloy Molina había llegado, con sus dos pequeños, a la gran ciudad, huyendo de la vida miserable que llevaban en su pueblito. Sin embargo, tuvimos mucha suerte, decían. Esos pocos meses habían bastado para que Eloy consiguiera un trabajo que les permitía alquilar una vivienda en los suburbios y soñar con que ya habrían de llegar tiempos mejores. Cora se había empleado como doméstica. Durante las horas de labor fuera de la casa, dejaba a sus niños, Boris, de 7 años, e Iván, de 4, en una escuela de las inundaciones. Sin duda, la situación económica de la familia Molina había mejorado y suponían que todo andaría mejor aún. Si Eloy se decidía a aceptar ese ofrecimiento de trasladarse a la mitad del año bien al sur del país, contratado por aquella empresa que necesitaba albañiles como él. La paga era doble, comparada con la que recibía en la ciudad, pero el hombre no se resolvía a separarse de los suyos. Después de todo, no hacía mucho que habían dejado su pueblo, y le daba algo de temor que su mujer y sus niños permanecieran solos en un nuevo lugar. Fue la misma Cora quien lo animó. Le aseguro que ella se sentía ya bastante capaz de desenvolverse en la ciudad, y según decía, los días iban a pasarse volando, tan atareada como estaba. Pronto volveremos a reunirnos para la fiesta, le repetía a su marido. Así fue como Eloy se despidió de su mujer y de sus hijos, y marcharon rumbo al sur. Todos los sábados a la mañana vamos a llamar a papá por teléfono, les prometió Cora a Boris e Iván. Así nos enteraremos de cómo le va, y además así les oye las voces a ustedes, ¿eh? Durante varios sábados seguidos, después del viaje de Eloy, se los vio entonces a Cora y a sus hijos saliendo de su casa bien tempranito. Era largo el trayecto hasta la cabina telefónica, desde donde podían comunicarse con el padre. Caminata de varias cuadras hasta un paso a nivel. Crucé del mismo por un sendero peatonal precariamente abierto, y por fin otra fatigosa caminata hasta arriba a la ruta, por donde pasaban el colectivo que los llevaba al centro de la ciudad. «Mamá, tengo ganas de hacer pipís», le dijo Iván aquel sábado. No bien los tres habían llegado cerca del paso a nivel. Cora buscó los arbustos de un baldío como improvisando baño de emergencias para su hijo menor. Boris esperaba juntando piedritas a su alrededor cuando de repente un hombre apareció junto a su madre, como brotado de los matorrales. La explicación de su cara daba miedo. «Cuidado, mamá», le gritó Boris al ver que el hombre se le abalanzaba.
Cora no tuvo posibilidad de defenderse, ocupada como estaba en la atención de las necesidades del chiquito. Sintió que un puñetazo la derribaba a la par que unas manos le arrebataban el bolso. A pesar del sorpresivo ataque y del mareo producido por el golpe, la mujer unió fuerzas y valor y se echó a correr detrás del ladrón, que rumbeaba hacia el paso a nivel como diablo sopla el viento. Inútil pedir auxilio en esos momentos y en ese sitio. ¿A quién? Ni un alma que no fuera la de Cora, la de Boris o la de Iván, o la de ese desdichado que sin proponérselo con su robo acababa de convocar a la tragedia para que dijera presente sobre la mañana del sábado en unos instantes más. En su antiguoso afán por recuperar su bolso, donde tenía el único dinero restante para pagar la comunicación telefónica, pasar el fin de semana y aguantar hasta el lunes, en que volvía a trabajar por horas. A Cora no se le ocurrió otra cosa que correr tras el delincuente. Reacción lógica. ¿Cómo iba a suponer que la desgracia acecharía a sus hijitos si ella disparara para tratar de agarrar al ladrón? El hombre cruzó el paso a nivel a la carrera. Cora, casi pisándole los talones, Pronto ambos estuvieron del otro lado de las vías. La persecución continuaba. Llorando los gritos desde que habían visto a ese sujeto golpear a su mamá, Boris e Iván también corrían detrás de ellos, aunque no lograban darles alcance. Boris llegó primero al paso nivel y empezó a atravesarlo. Su hermanito lo seguía. Los dos, apuradísimos y con los ojitos puestos en la silueta de su mamá, los dos desesperados, los dos solos sobre las vías y frente a la muerte. Consternado, el maquinista de ese tren que se dirigía al centro contaba ante las cámaras de los noticieros de la televisión horas después. No pude evitarlo. Esos angelitos se aparecieron de repente. Fue terrible, terrible. Dios mío, no voy a olvidarlos mientras viva. Nosotros tampoco. Pobre mamá. Pobre papá. Nadie escuchó estas palabras, sin embargo, fueron pronunciadas una y otra vez el día de la tragedia, hasta que llegó la noche y se internaron en ella. Nadie las escuchó, pero ¿quién de nosotros puede oír fácilmente la vocecita de los ángeles? Los diarios informaron al día siguiente que la vida de Boris se hubiera salvado de haber recibido inmediata atención médica, que la criatura fue rescatada a tiempo por los bomberos, pero no la recibían en el hospital de la zona, hasta que, como es habitual en estos casos, se realizará la intervención policial, que se perdieron aproximadamente dos preciosas horas hasta que se transmite pudo cumplirse, que si se hubiese hecho esto o lo otro. Hubiera o hubiese, qué forma verbal inútil en circunstancias así. Se explica para lamentaciones tardías acerca de lo que ya es imposible modificar y que son totalmente vanas, cuando como de costumbre no se tiene en cuenta esa experiencia para prevenir desgracias futuras. Los hijos de los humildes, como Boris y Iván, casi no tienen defensores durante sus vidas, mucho menos después de muertos. El drama fue rápidamente olvidado por los medios de comunicación masiva y por el público consumidor de sus noticias. Pobre mamá, pobre papá. Pasaron 20 años a partir de aquel sábado trágico para Elo y Cora. Con los corazones destrozados, ambos siguieron trabajando como robots, aunque ya no le encontraban sentido a la existencia. Se esforzaban, sin embargo, para ayudar a criar varios sobrinitos a medida que su familia del lejano pueblito iba también mudándose a la gran ciudad. En esta obra de solidaridad con los suyos encontraban a veces un poco de alivio para su dolor. No quisieron tener más hijos. El recuerdo de Boris e Iván se mantenía en ellos con una nitidez tal que sentían que ambas criaturas andaban por allí, con sus almitas en puntas de pies, deslizándose por la casa, acompañándolos como en el pasado, eternamente niños. De tanto en tanto, a Cora le parecía oír sus voces y la tristeza lo ahogaba. Entonces, con la misma intensidad de aquel día en que los había perdido para siempre, pobre mamá,
pobre papá, lejos de la modesta casa de los Molinas, en una pensión de las tantas cercanas al centro de la gran ciudad, vivía el hombre a raíz de cuyo robó había muerto Iván y Boris. En total impunidad de su delito, no le había ido mal económicamente. Astuto ladrón, cómo se había convertido, con banda propia y todo, sin embargo, jugador empedernido, el dinero le duraba lo que un suspiro. Todos creían que esta situación continuaba escasera la causante de su mal humor, de un carácter oscuraño. ¿Quién iba a imaginar que un sujeto despreciable como aquel vivía torturado por los remordimientos? Los años no lograban traerle la paz, aunque desde que aquello había sucedido se repetía que él no era culpable, que el accidente era producto de la fatalidad, que ni loco hubiera pensado en hacer tanto daño. Si hasta había devuelto un bolso dejándolo de manera anónima en el jardín de los Molinos, 2 noches después de la tragedia y con casi la mitad de los billetes robados. No voy a olvidarlo mientras viva, canejo. Se decía atormentado por la culpa y por el vino. No voy a olvidarlo. Entonces, en su delirio, le pareció escuchar que unas vocecitas le susurraban lentamente: nosotros tampoco. Muchas veces, a lo largo de esos años, había tenido la sensación de que alguien lo seguía cada vez que debía tomar un tren. Era como si unas pisadas fueran recorriendo las suyas a medida que caminaba por los ángulos. Por eso evitaba en lo posible viajar en ferrocarril. Un sábado, como tantos, se preparó para ir a las carreteras. Hacía bastante calor y el mediodía amenazaba aumentándolo aunque más. Por lo que decía no tomar decidió no tomar el respeto que solía conducirlo al hipódromo y viajar en tren más aireado al menos. Ese día tuvo mucha suerte con sus apuestas a los caballos, ganó una fortuna. La noche lo sorprendió. Entonces, contentísimo, esperando en esa estancia de las fuerzas del tren, regresó al centro. Mucha gente circulaba por el andén, ya que se venían a lo lejos. Brillaba el foco de una locomotora en dirección hacia allí, a toda velocidad. En instantes más se detenía junto al andén. El hombre se encaminó hacia el borde. Quería ser de primero en subir a los vagones para conseguir asiento. Él era de los que a toda costa y abriendo paso a fuerza de codillos siempre conseguía viajar sentado. Pero esa vez no, ni sentado ni parado. La locomotora ensordecía en su silbato y ya todo el gentío se apretujaba en el andén, cuando los oídos del hombre creyeron percibir esas pisadas especiales, las mismas que solía detener cada vez que debía tomar un tren. Esa sensación se le antojó ridícula. El andén estaba atestado. No era posible ya dar un paso, pero sin saltar hacia las vías, y el hombre lo hizo. A menos. Eso es lo que testificaron todos los que tuvieron la lamentable ocasión de verlo con sus propios ojos. El tipo se arrojó cuando se acercaba el tren, lo hizo pedazos.
Imagínense, fue un espectáculo espantoso, más porque parecía un hombre normal. Vea, estaba allí, al lado nuestro, lo más tranquilo, y de repente ninguno de los testigos obviamente pudo enterarse de lo que en verdad sucedió, porque el episodio que realmente tuvo lugar en aquella estación solo lo conocieron el hombre y los angelitos. Tal cual se narra más arriba, el hombre había sentido que lo seguían hasta el borde del andén. Apenas entonces sí había tenido tiempo como para darse vuelta cuando 4 manitos infantiles lo empujaron a las vías, al impulso de un vigor sobrenatural. Durante la fracción de instantes que le quedó de vida, antes de caer debajo de la locomotora, vio fugazmente 2 criaturas vestidas a la moda de 20 años atrás. Ellas lo habían empujado, y eran 2 varoncitos de corta edad, y los 2 contemplaron con miradas como vueltas para adentro, como de otro mundo, mientras él pensaba por última vez: ni un muerto voy a olvidarlo. Y ellos le decían: nosotros tampoco, pobre mamá, pobre papá. Muy bien. Bien, queremos agradecerles que estén hoy en el programa, en la radio, y que nos hayan enriquecido con este relato. También a los oyentes, a los televidentes, les pedimos un poco de disculpa porque las cámaras, bueno, no daban para captar bien como hubiésemos deseado, pero lo importante es el mensaje, el esfuerzo, el trabajo, y que estos chicos nos estén acompañando hoy con un mensaje tan enriquecedor. Un poco de suspenso también, ¿no? Sí. Y bueno, ¿y cómo fueron eligiendo la temática? ¿Entre todos, con la seño? ¿Cómo fue? A ver, ¿quién nos cuenta? ¿Quién se anima? La temática la eligió la señorita Silvina. Silvina. Claro, porque... Bien. Teníamos nosotros la señorita actual, o sea, la anterior, la del cargo, era Silvina La Rotonda, pero le pasó algo y vino Lucía. No, ya sabemos, yo siempre hablé con Silvina, que le mandamos un beso grande por otra parte. Bueno, y ahí lo estuvieron ensayando, lo eligieron, interesantísimo. Bueno, y hay otro grupo también que está trabajando similar al el de la tarde, que van a estar le adelantamos, a las 3 de la tarde van a estar también los chicos hoy, así que enhorabuena. Bueno, nosotros queremos agradecerle y esperemos que se hayan sentido cómodos y que disfruten hoy del viernes, que además es el día de la música, y la música siempre une, contagia, estimula, eleva, cuántas cosas. ¿Les gusta la música a ustedes o no? Sí. ¿Y a alguno le gusta algún instrumento tocar, tararear o cantar? Sí. ¿A vos? La guitarra. Muy bien. ¿Y vos? El canto. ¿Cantás? Mirá qué bien. En el teatro. Pero recién alguien entonó un poquito acá, ¿eh? Y muy bien lo hizo. Vos lo hiciste muy bien. ¿Quieres cantar algo? Yo no. ¿Por qué no? ¿No te animás? Bueno. Si cantas al frente de con freestyle. ¿Y a alguien le gusta algo? ¿Alguien toca el bombo, por lo menos? La guitarra, el bombo, porque armando la orquesta. El grupo del grupo. Bueno, a disfrutar, ¿eh? Gracias. Y gracias por... No, al contrario. No, al contrario. Bueno, la pausa.